Este es un podcast de Sarabá. Sarabá Gente lo integran Mónica González, Silvana Rena y Silvana Alcaraz en producción y conducción. Santiago Santos en operación técnica. Podés escucharnos cada miércoles por FM La Portada. Si te gustan nuestros contenidos, ayúdanos. Suscríbete a nuestras plataformas. Muchas gracias. Esteban Bayer, que nació en Buenos Aires en 1957, que es periodista y traductor literario, que es curador del archivo y las bibliotecas de su padre, Osvaldo Bayer, y con quien ya estamos en el aire. Esteban, creo que ahí nos estás escuchando. Sí, hola, buenas tardes, los escucho perfectamente bien. Bueno, bárbaro. Entonces, estaba justo haciendo una breve presentación tuya. Había dicho que naciste en Buenos Aires, bueno, que sos periodista y traductor, curador del archivo y de las bibliotecas de tu padre, de Osvaldo Bayer. También que vivís entre Argentina y Alemania, país en el que tuviste que exiliarte en su momento a raíz de las amenazas de muerte y persecuciones políticas previas a la última dictadura cívico-eclesiástica militar, y que desde la partida de Osvaldo, hace 7 años, seguís sus huellas recorriendo los lugares por los que anduvo tu padre, difundiendo su obra, su ética, su compromiso con las luchas justas. Te damos la bienvenida a Sarabá, Esteban. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por el espacio que nos ofrecen para hablar sobre la obra, la trayectoria de Osvaldo y sobre todo Hola. de él, ¿no? Después de 7 años de ausencia, él sí parece que estar más presente que nunca. Absolutamente, sí. Bueno, pensando en cómo encarar esta charla que teníamos muchas ganas de tener contigo, por ahí lo primero que se nos ocurría es que hay miles de notas, hay ríos de tinta escritos sobre Osvaldo Bayer, pero nos gustaría iniciar esta charla pidiéndote a vos, su propio hijo, que nos hicieras una biografía de Osvaldo, con todos los aspectos que a vos te parezca que esté bueno que charlemos. Bueno, qué tarea. Mira, las escucho entrecortado un poquito, espero que me escuchen bien ustedes. Te escuchamos bien, sí. Ayer un recuento de la vida de Osvaldo, creo que necesitaríamos muchas horas de charlas, seguro, de conversaciones para ir contando, pero básicamente contar que él se desarrolló como periodista, trabajó toda su vida de periodista, después se fue convirtiendo en un historiador autodidacta a raíz de las investigaciones históricas que hizo, destapando siempre, esa fue su característica, de tocar temas que la historia oficial había ocultado, había callado, o que le había dado un perfil que no se correspondía a la verdad. Entonces Osvaldo, que siempre tuvo un espíritu rebelde, cuestionaba desde el vamos a ver si la historia oficial estaba contando la verdad. Y empezó a descubrir que no. Y entonces empezó a rescatar temas olvidados, sepultados por la historia oficial, por los poderosos que taparon la historia o trataron de ocultarla, hacerla desaparecer con montículos de tierra, de arena, con fuego, prohibiciones, y no lo lograron. Quisieron hacer, porque los poderosos de siempre tienden a eso, ¿no? De querer ocultar sus fechorías, sus crueldades, en las que se basan siempre para mantener el poder. Entonces recurren a todo tipo de armas, entre ellas la de querer ocultar la historia. Osvaldo se convirtió en uno de los historiadores malditos para la historia oficial, porque, como decía, rescataba personajes
malditos, declarados malditos por la historia oficial. Claro, Cómo claro. fueron los peones rurales de la Patagonia, cómo fueron los anarquistas de los años 20, cómo fue Severino Di Giovanni, como también los pueblos originarios. Y al mismo tiempo Osvaldo cuestionaba a los supuestos héroes que están en los pedestales de nuestra historia, como el general Roca, el genocida de los pueblos originarios, o alcahuetes como el Perito Moreno. Y así se fue convirtiendo en un historiador rebelde y para los poderosos un historiador maldito. Y así se convirtió en escritor, en cineasta, como guionista de cine, de autor de obras de teatro, y bueno, pero por sobre todas las cosas, un militante de los derechos humanos permanente. Y defensor de los derechos humanos para él significaba no solo denunciar desde el escritorio, sino denunciar con su palabra en las marchas, en las plazas, en las calles, que recorrer el país entero, de pueblo en pueblo, apoyando las luchas dignas. Nos consta porque aquí por Bolívar estuvo al menos 3 veces poniendo el cuerpo, como venís diciendo vos, para acompañar las luchas. Vos sabés que es increíble, en estos viajes que me toca hacer, recorriendo los senderos que recorrió Osvaldo, no miento, no exagero, no hay ciudad, no hay pueblo por el que pase que no aparezca alguien que diga, por acá pasó Osvaldo, acá estuvo, acá dio una charla, acá presentó un libro, acá nos dio una mano para ayudar, lo llamamos para que nos apoyara en una lucha, y él venía compartiendo el abrazo solidario. También compartía comidas y vinos, eso sí, y compartía también muchos ratos de humor, porque Osvaldo era una persona con muchísimo humor, con muchas ironías, le gustaba estar con la gente. Y él recorrió el país, pero no solo para apoyar las luchas o aportar su palabra, sino que además él viajaba por el país para escuchar de la gente, de los habitantes, de sus luchas, de sus problemas, y al escucharlas no se las guardaba esas verdades, sino que las retransmitía, aprovechaba los espacios para darle voz a los que no tenían voz en los medios y bueno, retransmitir esas luchas a nivel nacional. Sin duda, Osvaldo es un referente para muchos intelectuales, historiadores y escritores. Nosotros conocemos aquí también a Marcelo Balco, que se considera su discípulo y ha venido junto con él a Bolívar. Ahora bien, siendo en tu caso hijo de Osvaldo, ¿qué significa recibir, ¿no?, el legado, esta herencia intelectual, simbólica que Osvaldo deja? Bueno, para mí esto es un orgullo ver primero el cariño, el respeto con el que la gente lo recuerda a él. La verdad que es realmente muy, muy emocionante escuchar todo tipo de posiciones de personas y de grupos completamente diferentes, ¿no? De todo el arco político, de todo el arco social, laboral. No es que él esté recibiendo ahora el apoyo de un sector determinado. No, el apoyo, el respeto es amplio y yo creo que tiene que ver con esa conducta ética que tuvo, esa conducta siempre independiente, no dejarse comprar por nadie, mantener esa postura crítica frente a todos los grupos de poder, mantener la voz crítica
crítica también hacia los amigos, sus compañeros, decirles, indicarles dónde él consideraba que había que corregir. Le gustaban las polémicas, pero bueno, para mí en este momento que estoy recorriendo un poco su camino, como que la gente me empuja para escuchar, porque quiere escuchar cómo era Osvaldo, qué enseñanzas dejó. Y estoy asumiendo un rol que nunca había pensado que iba a asumir, ¿no? ¿Qué es esto de llevar la palabra de Osvaldo, repitiéndola y contando a la gente cómo era, lo que buscaba y lo que él pretendía, ¿no? Con sus ideas, con su conducta. Y ante la preocupación de momentos difíciles como el de hoy, la gente se pregunta, bueno, ¿qué diría Osvaldo de los momentos actuales? ¿Cómo reaccionaría? Sí. Y bueno, en base a lo que él nos dejó, y a mí como padre, pero no solo como padre, para mí también fue un maestro, como fue un maestro que nos enseñó, como ustedes también, a todo el mundo que lo conoció, y a todo el mundo sobre todo la gente joven que lo está descubriendo ahora, ¿no? Porque es increíble que ustedes jóvenes que se preguntan quién fue esta persona. Adelante. Silvana, te habla Esteban. Pensaba, Hola, ¿no? Silvana. En este contexto donde pareciera que hemos perdido el norte, decíamos recién en la editorial, y Osvaldo nos estaría ayudando a encontrar un faro. La demolición de su monumento fue de una implicancia que creo que no fue la esperada. La respuesta no fue la esperada. ¿Vos cómo lo sentiste a eso? ¿Y cómo lo ha sentido el territorio por donde vas yendo, no? Mirá, ¿cómo lo sentí? Bueno, justo estaba acá en el país, había llegado un día antes justamente para estar presente en la marcha del Día de la Memoria, el 24 de marzo, y justo el 25 de ahí llegan los compañeros y compañeras de Santa Cruz, me empiezan a mandar las imágenes tan crueles. Imagínense cómo uno se puede sentir cuando ves que una topadora le parte la cabeza de tu padre, ¿no? Y pensé, en la primera reacción fue, caramba, tan mal estamos que me siento como en la peor etapa de la represión, cuando mataban a la gente, le partían la cabeza a sangre y fuego. Ahora cambiaron los métodos y la rompen con una topadora. Y bueno, me agarró una desazón muy fuerte, pensando a qué límites había caído el clima de esta violencia verbal que emana desde arriba, ¿no? Porque la destrucción de ese monumento fue un acto que tiene que ver con la violencia verbal hacia opositores, hacia gente que piensa diferente, hacia gente que lucha y ve la necesidad de construir una sociedad justa, solidaria. Entonces ese mensaje de violencia, de separación, de enfrentamiento que emana desde el Poder Ejecutivo, llegó hasta la provincia de Santa Cruz, y ahí se sintieron en derecho. Si el presidente dice lo que dice, yo puedo agarrar una topadora y destruir ese monumento. Pero esa desazón que les contaba ahí, muy, muy poco tiempo, pocas horas después, cambió completamente. Cambió completamente gracias a la inmensa ola de solidaridad, de apoyo, que empezó a surgir, a brotar por todos lados, ¿no? De gente amiga, por supuesto, pero también de desconocidos, ¿no? Y una indignación por esta barbarie, no solo de la destrucción de la imagen de Osvaldo, sino el ataque a la imagen de Osvaldo, sino la destrucción de una obra de arte, ¿no? Un acto vandálico. Por el que hasta ahora nadie pagó nada, ese delito quedó impune. Estamos siguiendo un juicio frente al responsable que destruyó el monumento, el jefe de Vialidad Nacional,
y bueno, esperemos que este delito que cometió no quede impune, como tantos otros delitos en nuestro país. Y lo que les decía, ¿no? Una inmensa ola de solidaridad, de apoyo, de rehabilitación de Osvaldo, que se mostró a lo largo y ancho de todo el país y de todo tipo de formas, ¿no? Uh-huh. De mensajes, de nuevos monumentos, de pintadas, de actos, de charlas, un montón de situaciones. Una de las más hermosas que les puedo contar, de tantas reacciones hermosas, fue la reacción de los docentes, los alumnos, uh-huh. los vecinos del barrio Cárcova, en José León Suárez, ahí en el partido de San Martín, en el Gran Buenos Aires. Ahí la villa, es una villa de miseria, una de las más grandes de San Martín, tienen una escuela, un secundario, que tenía número pero no tenía nombre. Uh-huh. Y a raíz cuando vieron la destrucción del monumento, se pusieron mal de tanta indignación que se dijeron tenemos que hacer algo para reivindicar la imagen de Osvaldo. Uh-huh. Entonces elevaron una propuesta al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires para ponerle un nombre, y le dijeron que sí, que podían ponerle un nombre, pero que tenía que haber una elección, había que presentar una terna de uh-huh. nombres, y que había que celebrar una elección y poner el nombre del ganador. Y ganó Osvaldo, la propuesta de Osvaldo, por amplio margen, y esa escuela en el barrio Cárcova se llama Osvaldo Bayer. Y todo eso como reacción a la destrucción del monumento, pero porque Osvaldo, lo conocían Osvaldo, porque claro, también ahí había ido Osvaldo. Uh-huh. Había ido hace muchos años a esa escuela a apoyar un proyecto, lo invitaron y él dijo, sí, yo voy inmediatamente. Y ese gesto lo recuerdan hoy como el único intelectual, la única personalidad que fue una vez a esa escuela secundaria de la villa, ¿no? Y bueno, eso es el fruto que Osvaldo no recoge personalmente, pero que recogemos todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente la familia, es toda la gente que lo conoció y que mantiene un profundo respeto por su imagen y sigue aprendiendo de él, ¿no? Eso es el fruto de la semilla que plantó. Podríamos decir entonces que se ha multiplicado, ¿no? Nació en muchas más voces y simbólicamente es mucho más fuerte, ¿no? Porque ya no es ese monumento más otras formas de manifestación que había, sino que a raíz de esto ha inspirado a que esté cada vez más presente. Pero por supuesto, y lo que lograron justamente le salió el tiro por la culata, en el sentido que movilizó un montón de gente, y sobre todo, lo más sorprendente de todo, es que movilizó a los jóvenes, uh-huh. aquellos que no lo conocían a Osvaldo, los pibes y pibas, de pronto vieron esas imágenes y se preguntaron, pero ¿qué carajo hizo este hombre de malo en su vida para que haya gente que le destruya un monumento? Claro. ¿No? Y algo, tiene que haber sido un perverso, algo, como para demolerle el monumento. Y descubren, y bueno, fueron a la librería, buscaron internet, por todos lados, empezaron a leer, empezaron a escuchar, y bueno, descubrieron una persona fascinante, un maestro, cuyas verdades siguen vigentes, y por más que Osvaldo, lo que digo siempre, lo golpearon muchas veces, recibió muchos golpes, ¿no? Lo encarcelaron en varias oportunidades, le quemaron los libros, le prohibieron la película La Patagonia Rebelde, lo amenazaron de muerte, se tuvo que ir al exilio. Cuando volvió del exilio lo ningunearon, la Nueva Democracia, no tenía espacio, pero el viejo se levantaba ante cada golpe. Y ahora ya era fue el colmo la destrucción de un monumento, ¿no? Pero y lo increíble es que la gente joven lo esté recuperando ahora, lo esté descubriendo, y que al mismo tiempo
vean que Osvaldo era un tipo que, a pesar de todos los golpes recibidos, siempre se levantaba. Y muchos me preguntan qué diría hoy en estos momentos políticos. ¿No se deprimiría? Ujú. O sí, tal vez al principio, pero inmediatamente pasaría de nuevo a la acción de la palabra y de la lucha solidaria, ¿no? Es decir, a juntarse, a organizarse y a resistir, ¿no? Ujú. Porque esa frase que siempre repetía, él estaba convencido de que al final se termina imponiendo la ética por sobre las mentiras, los ataques, y que la ética se debe imponer tanto en la historia como en la condición humana. Así que él se levantaba y daba ánimos, ¿no? Y eso es lo que haría hoy también. Aparte de pelearse tremendamente con polémicas y movilizaciones para enfrentar el actual gobierno por la usurpación del lenguaje, ¿no? Y de las definiciones políticas, porque eso de robarse incluso la palabra libertario era algo que él no perdonaría, ¿no? Y justamente él, que se declaraba un socialista libertario, luchaba por una sociedad justa, solidaria, de iguales, con respeto del uno al otro, y no el mamarracho de sociedad que propugna este gobierno. Totalmente, sí, eso que decís, ¿no? Es como vergonzoso e indignante la apropiación de esta idea de lo libertario, incluso de la frase que tanto repite, ¿no? El nefasto presidente que tenemos y que sabemos que Osvaldo la pronunció mucho antes, ¿no? Viva la libertad, carajo. Sí. Yo había visto ese programa, es una frase que él dijo en el programa, una serie que se ve en el canal de Encuentro, Mundo Bayer, que se hizo hace muchísimos años, que es un ciclo hermoso, muy, muy bueno, de lo mejor que se hizo sobre la vida de Osvaldo. Pero había olvidado, y bueno, me la refrescaron ahora, hace pocos meses, y la verdad que me sorprendió la claridad de Osvaldo, y además que la forma de cómo expresa esa frase, ¿no? Y ya pensamos nosotros que en realidad habría que iniciarle el juicio al presidente por plagio, ¿no? Por plagio. Que pague los derechos de copyright, derechos de autor Exactamente. por esa frase. Sí, podríamos ponernos en eso. Esteban, hace poco, bueno, estuviste vos participando de un foro de educación intercultural donde yo también estuve y vos arrancaste un poco, porque fue en homenaje a Osvaldo, porque justo coincidía con el Día del Periodista. Y vos arrancaste un poco a contar cómo habían sido sus inicios allá en la Patagonia, en Esquel, y todo lo que significa, ¿no? Ese momento de su vida donde se pone a investigar lo que investigó y a escribir lo que escribió, y bueno, y todo lo que surge de ahí. ¿Querés recordarnos ese momento? Y que un poco es para decir, bueno, ¿qué significado tiene que haya un monumento a Osvaldo Bayer en plena Patagonia, ¿no? Bueno, ahí se entrecortó un poco la comunicación, pero creo haber entendido sobre los inicios de Osvaldo en la Patagonia. Así es. Sí, Osvaldo descubre en la Patagonia las bases, o encuentra o desarrolla las bases con las que él iba a trabajar toda su vida, toda su trayectoria de periodista y de investigador histórico. Osvaldo se va a Esquel, él no conocía la Patagonia, y lo convocan a dirigir al diario oficial de Esquel, en Chubut, y el dueño del diario era un importante empresario comercial, casi monopólico, y que tenía varios diarios repartidos por toda la provincia. Y Osvaldo lo convocan, era un periodista que tenía cierto renombre, acá en Buenos Aires, y Osvaldo va para allá. Y llegando allá, descubre una realidad completamente distinta a la que le habían contado.
mis padres, tanto Osvaldo como mi mamá, la compañera de toda su vida, Marlis, la que se bancó todas las aventuras de Osvaldo. Bueno, cuentan también en sus memorias que la etapa de Esquel, estamos hablando de fines de los años 50, fue la más dura en el sentido que nunca... Ellos conocían lo que era la miseria, lo que era una villa miseria, acá la pobreza en Buenos Aires. Pero al llegar a Esquel descubrieron, sobre todo en el trato a las comunidades originarias, o el maltrato a las comunidades originarias, la explotación, el hambre, el racismo, la explotación que estaban sufriendo las comunidades originarias en Esquel y en las afueras, en los asentamientos que habían dado en las afueras. Eso nos va a marcar para siempre. Uno, por reconocer ese racismo de la sociedad argentina y esa explotación y el no reconocimiento de los derechos de los habitantes de los pueblos originarios. Y a Osvaldo lo terminan expulsando de Esquel porque empieza a denunciar no solo la situación de explotación, sino también todos los chanchullos que realizaba la burguesía de Esquel para mantenerse en el poder, ¿no? Con especulaciones, con despojos de tierra, con corrupción. Y Osvaldo, fiel a sus convicciones de un periodismo independiente, empieza a decir la verdad. El director del periódico, Fedman Josín, le dice que no, que tenía que cambiar su línea periodística, y Osvaldo no puede. Dice, yo no puedo cambiar, voy a seguir. Y bueno, lo termina despidiendo del diario, y Osvaldo se queda en Esquel, no vuelve a Buenos Aires, se queda en Esquel y saca un diario clandestino, que no era tan clandestino porque se vendía públicamente, un diario que se llamó La Chispa. Y en La Chispa justamente Osvaldo sigue con su línea en defensa de los pueblos originarios, denuncia masivamente el despojo de tierras que sufren, no desde ese momento, sino desde décadas. En ese diario, La Chispa, él escribe, ahí encuentra ese lenguaje, ese idioma con el que él va a escribir toda su vida, un lenguaje directo, claro, para que lo entienda todo el mundo. Ese diario, La Chispa, tenía como bajada, decía La Chispa, el diario contra el latifundio, contra el hambre y contra la injusticia. Por eso digo que esa etapa de Esquel a Osvaldo lo marcó mucho, y bueno, las consecuencias las tuvo que pagar. Fue la primera expulsión que sufrió, primero el despido del diario y después la expulsión por orden de gendarmería, expulsión de Esquel, tierra o ciudad que no iba a pasar a volver a pisar durante muchas décadas, hasta que en este siglo, 60 años después, lo designan ciudadano ilustre, lo rehabilitan y lo designan ciudadano ilustre de Esquel. Pero ahí es donde él entiende lo que es la lucha de los pueblos originarios. Él va a como uno de los primeros blancos de los Wincas, que es invitado a un camaruco en el Cerro Cuche. Él describe toda esa ceremonia en el lenguaje, si uno lo lee ahora, en ese lenguaje de la época, bueno, a uno le llama la atención la claridad con la que describe, pero también el lenguaje que se usaba en aquel entonces, ¿no? Y en ese diario La Chispa él denuncia el despojo de tierras, situación que no ha cambiado hasta hoy. Totalmente. Osvaldo denunciaba ese despojo de tierras y la lucha de las comunidades para que le devuelvan las tierras, y hasta hoy eso no se solucionó. En La Chispa él denuncia el despojo de tierras en la tierra del Cuyamen, que son 60 años después, fueron las tierras
en las que la misma gendarmería que lo expulsó, esa misma gendarmería secuestra y mata a Santiago Maldonado. O sea, ahí vemos cómo la historia es cíclica en ese sentido si no aprendemos, ¿no? Y que para entender los problemas de hoy hay que remontarse al pasado para entender cómo surgieron eso. Y para Osvaldo, la gran deuda de la sociedad argentina es para con los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Sí, totalmente. Estaba pensando, además de todas las virtudes que estabas mencionando de Osvaldo, que son todas en torno de la ética, ¿no?, que él sostenía, también la humildad, ¿no? Y cómo él podía referenciar a personas anónimas, por ejemplo, en una nota del diario Página 12, como las que él hacía, donde hay una cita a una mujer mapuche de aquí de Bolívar, que ahora está siendo homenajeada en la plaza que tenemos frente a la terminal, que la plaza se llamaba Plaza Roca y el nombre fue cambiado por el de Pueblos Originarios, y ahí Olga Garay es la guardiana espiritual de esa plaza, una mujer bolivarense de origen mapuche que reivindicó siempre sus raíces y a la que Osvaldo ha visto alguna vez en algún parlamento que hubo de pueblo mapuche en la provincia de Buenos Aires, y que toma algunas palabras de Olga y las coloca en un artículo que escribe para Página 12 hace unos cuantos años. Digo, ¿no? Eso también son como, más allá de una anécdota, habla completamente de una actitud, de una postura, ¿no?, frente a estos actores sociales o a estos personajes, como decías vos, de la historia, que son anónimos o que están poco visibilizados y que sin embargo para él siempre fueron importantes. Sí, y eso es lo que explica ese respeto y ese reconocimiento que se tiene el Osvaldo ahora, por esa humildad, esa generosidad que tenía, que él no lo veía como un hecho generoso, el nombrar, por ejemplo, a esta mujer. Para él, que iba y recorría y apoyaba esas luchas, para él que iba a escuchar, y después reflejaba lo que él había escuchado, las personas con las que se había encontrado, y para él era darle un reconocimiento a través de su voz, de su palabra, de sus escritos, que era darle esa importancia, ese protagonismo que se merecen los seres anónimos, ¿no?, los luchadores anónimos. Le gustaban los luchadores anónimos, los que no se doblegan, los que no se rinden, los que no se arrodillan. Esos eran los personajes, las personas, los líderes, los protagonistas que a él le fascinaban. Bueno, y actualmente vos estás transitando un poco, decíamos en tu presentación, entre Argentina y Alemania. ¿Y cuáles son los desafíos, ¿no?, de sostener este legado de Osvaldo, de llevarlo por distintos lugares del país? Creemos que, no sé si nos querés contar por dónde has andado en estos días, estos últimos días, ¿no?, después de tu llegada a Argentina. Sí, mira, mucha gente se pregunta por qué sigo viviendo en Alemania y reparto mis vidas entre Alemania y Argentina. Y bueno, también ahí hay que volver a la historia, ¿no?, y explicar que nosotros, la familia de Osvaldo, cuando lo amenazan a él, y a la familia entera, los amenazan de muerte, las 3A, Sí. la etapa previa a la dictadura militar, todavía bajo un gobierno constitucional, vienen las amenazas y bueno, la familia, todos nosotros nos vamos al exilio. Y el exilio fue una etapa muy dura, la de tener que dejar todo, absolutamente todo, sus amigos, la militancia, el compromiso, los sueños, las ideas de cómo armar la vida. De pronto te la cortan de un sablazo y tenés que rehacer otra vida en un mundo desconocido. Ese exilio no se termina con el retorno a la democracia, permanece. Las consecuencias, las secuelas de ese exilio
siguen. Ese es el motivo por el cual yo sigo viviendo en Alemania, porque uno forma familia, tiene hijos, nietos, Claro. y bueno, arma una nueva vida. Pero esa nueva vida no impide que uno siga el compromiso que siempre tuvimos con este pedazo de nuestra identidad que nos es tan importante, ¿no? Y por eso que sí, vengo 3, 4 veces al año acá al país, y al principio fue ver un poco por dónde había estado Osvaldo. Y a raíz de esos primeros viajes, sobre todo a la Patagonia, ir descubriendo que hay mucho interés de mucha gente de seguir escuchando quién fue, qué escribió, cómo pensaba, y hay tanto interés que, bueno, el desafío es eso, de mantener el ritmo sobre todo. Yo la verdad que no entiendo cómo hacía Osvaldo para hacer todos esos viajes que hizo, porque realmente no hay pueblo en este país donde no haya estado Osvaldo. Y bueno, ahora estuvimos, por ejemplo, bueno, siempre se dan, hay motivos especiales, ¿no? Uh-huh. Al fin de semana, por ejemplo, estuvimos en Neuquén con la cátedra, la llamada Cátedra de Osvaldo Bayer, que lanzó la Biblioteca Popular de Villa Langostura, y con la cual nosotros recorremos localidades, parajes, pueblos de la Patagonia, con esta cátedra, bueno, hablando sobre los grandes temas de Osvaldo, ¿no? Que son charlas que vamos a dar y a escuchar en ciudades, pero también en parajes, o escuchando las luchas de familias que siguen luchando contra la megaminería, uh-huh. Luchas solitarias por momentos, uh-huh. Y bueno, llevarle esa mano solidaria que le tendía Osvaldo, bueno, a tratar de repetirlo, ¿no? Estuvimos en Neuquén, en la Universidad del Comahue, con unas charlas dedicadas ahí sí a los pueblos originarios y sobre todo a volver a enjuiciar y decir las verdades sobre el mal llamado Perito Moreno, uh-huh. ¿no? Con una audiencia muy mezclada de universitarios, de docentes, de gente joven, de la comunidad de mapuche, de varios LOF que estuvieron ahí, varios loncos, y una diversidad de gente, y también al fondo, al final, de temáticas, porque todo el mundo quería saber más y más y más. Y esos son hermosos encuentros de recuerdos, pero sobre todo de caminos para que nos vamos armando para seguir adelante, ¿no? ¿Qué hacemos uh-huh. nosotros con las enseñanzas de Osvaldo? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo seguimos regando esa semilla que él plantó? Y eso es lo más interesante de todo, ¿no? Ese es el deseo siempre de Osvaldo, el que fue. Él nunca escribió sus libros o sus artículos para los manuales de historia, ni para congresos de historiadores. No, él escribía para que nosotros, para que el pueblo argentino supiera la verdad de la historia y que iniciaran debates, cuestionaran, que aprendieran de esa historia, que sus libros eran la base para que otros historiadores, para otros interesados siguieran trabajando en el tema, dándole mayor proyección. Y bueno, ese fue el deseo de Osvaldo y tratamos de cumplirlo. Buenísimo. Y bueno, nosotros desde aquí, desde Bolívar, queremos seguir siendo parte, ¿no?, de los que riegan las semillitas que sembró Osvaldo. De hecho, y creo que esto ya lo sabes vos, hay un mural muy hermoso en homenaje a Osvaldo que, digamos, fue pintado originalmente en el año 2019, cuando fue el cambio de nombre de la Plaza Roca por Pueblos Originarios, y que se restauró justamente ahora, este año, después del acto de barbarie de la destrucción del monumento en Río Gallegos y a modo de reivindicación, ¿no?,
por la afrenta, ese mural fue restaurado y está más bonito que nunca. Además, Osvaldo, en una de sus venidas, también fue declarado ciudadano ilustre por el Consejo Deliberante de acá de la ciudad. Bueno, dejó su huella imborrable. Y en ese sentido, entonces, queremos hacer posible, ¿no?, la idea de que en alguno de estos viajes por aquí, por Argentina, nos puedas visitar en Bolívar, para seguir conversando sobre Osvaldo y su legado. Sí, por supuesto, sería un gran orgullo para mí poder viajar ahí. Además es una deuda, o sea, es un mural que vi en fotografías, en imágenes, pero que no lo vi con mis propios ojos. Y realmente es una deuda que tengo que saldar, viajar allá. Y además, como decíamos, ¿no? Para seguir adelante con este trabajo sobre Osvaldo. Y bueno, están ustedes ahí rescatándolo, manteniendo viva su memoria, sus temas, me abren el espacio a mí para que siga hablando sobre él. O sea que hay motivos suficientes como para incluir a Bolívar en la próxima gira, que muy posiblemente sea fines de febrero, principios de marzo, por ahí. Buenísimo, acá estamos escuchando con Silvana y con Juan Cristian Vicente, que ahora va a estar charlando con nosotros, y que es del equipo de Jerónimo Villalba, ¿no? Sí, que es aquí un bolivarense. Justamente ayer estuve con Miguel Jerónimo, estuve acá en la casa de Osvaldo, en el Tugurio, acá en Belgrano, hablando sobre cómo seguimos con la idea de la reconstrucción del monumento. Así que bueno, y bueno, además el compromiso era Bolívar, porque hoy hablamos un poquito y como se dan cuenta podríamos seguir hablando horas y horas. Absolutamente. Como no lo podemos hacer hoy, lo haremos allá. Bueno, lo tomamos ya como un hecho. En un futuro ahí no demasiado lejano, va a ser un gran gusto que nos puedas visitar, Esteban, y como vos decís, seguir conversando sobre Osvaldo, sobre el legado, reivindicando su memoria, bueno, generando alguna actividad pública aquí para que la gente que ya lo conoce, bueno, sienta que puede abrazar, ¿no?, su recuerdo, todo lo que él nos dejó, y la gente que no lo conoce o lo conoce menos, que por supuesto lo pueda conocer, pueda profundizar en quién fue Osvaldo Bayer. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, Esteban. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio y bueno, nos vemos pronto. Gracias y un gran abrazo. Un abrazo para vos y hasta pronto. Estuviste escuchando un podcast de Saravá. Si te gustó este contenido, apoya nuestra comunidad suscribiéndote a YouTube o Spotify. Muchas gracias.